Estado Nacional. ¿Se está recuperando nuestra economía? El cierre de las cifras fiscales al mes de febrero del presente año nos permite expresar confianza en una recuperación económica que se viene dando. Hasta dentro de 4 años alcanzaríamos los mismos niveles que teníamos en el 2019. De ahí que hemos insistido en proyectos de reactivación. ¿Estamos trabajando en mejorar los principales obstáculos para reactivarla? Costa Rica se nos hizo muy caro, hay que bajar el costo del factor trabajo. Aquí es fundamental reducir el costo de las cargas sociales. ¿De qué depende que superemos el grave problema de desempleo que enfrenta el país? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a otra edición de Estado Nacional. Muchas gracias por sacar un ratito de su mañana de domingos para compartir con nosotros en este espacio donde analizamos los principales problemas y temas de interés nacional. Esos que tienen que ver con el bienestar suyo, de su familia, de su comunidad y del país en general. El día de hoy vamos a hablar sobre la ansiada reactivación económica que muchos esperan que por fin asome para que con ella además llegue de nuevo la reactivación del empleo en el país y de esa forma las personas, los hogares y la sociedad en general pueda avanzar en el rumbo hacia alcanzar su máximo potencial. Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña don Arturo Rosabal, quien es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Buenos días, don Arturo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Bien, y también está con nosotros don Enio Rodríguez, economista presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, entidad que hace unos días presentó una propuesta para que se empiece a reactivar la economía, pero mediante la regionalización. Bienvenido, don Enio, de nuevo a Estado Nacional. Muchas gracias, un gusto y un honor poder participar en este programa para dar a conocer nuestras ideas. Mucho que conversar el día de hoy. También está con nosotros don Jorge Luis Araya, quien es el encargado de la encuesta Pulso Empresarial que hace la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado. Una encuesta que desde hace 24 años se lleva a cabo, ¿verdad, don Jorge Luis? Y que mide la percepción de los empresarios. Así es. Buenos días, Liliana. Buenos días, don Enio. Buenos días, don Arturo. Y a todos los que nos ven y nos siguen. Efectivamente, desde hace 24 años aplicamos la encuesta trimestral de negocios en UCAEP. Es un panel estadístico y se aplica a casi 400 empresas trimestralmente. Hoy vamos a ver qué dijo el último resultado del último trimestre. Y también estará con nosotros en forma virtual nuestra buena amiga Margarita Umaña. Ella es gerente de planificación y estrategia de CINDE, entidad que se encarga de atraer inversión extranjera directa y que esta semana también compartió con el país algunas iniciativas que están tratando de atraer inversión, Margarita, más allá de la gran área metropolitana. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Liliana. Felicitaciones por este primer grandioso año y muchos éxitos para lo que viene. Muy contentos y agradecidos por este espacio para CINDE, para contar un poquito de ese impacto en el desarrollo social y económico al país y específicamente lo que hemos venido haciendo desde el 2013 con las regiones fuera del gran área metropolitana. De eso vamos a hablar hoy. También habíamos invitado a doña Victoria Hernández, quien es ministra de Economía, Industria y Comercio, porque claro, uno esperaría que el ministro de Economía sea el que le lleve el pulso a esa reactivación económica. Sin embargo, lamentablemente a través de su oficina de prensa nos dijo que no tenía espacio para participar en el programa. Por eso le ofrecimos también que tal vez a través de Zoom pudiera participar, aunque fuera la mitad del programa o en alguna parte. Sin embargo, nos dijo que tampoco podía. Una lástima, pero bienvenidos a todos los que sí tuvieron un espacio esta mañana para conversar de este tema que tiene que ver con usted allá en su hogar, porque de esa reactivación económica que todo el mundo está esperando depende que de nuevo empiece a haber dinamismo en el empleo. Y es que, aunque la situación económica del país empieza a dar algunos tímidos pasos para recuperarse muy lentamente, lo cierto es que después de ese brutal impacto que tuvo por la pandemia, múltiples sectores claman porque haya una agenda más integral y más de fondo para resolver este problema. Veamos el siguiente resumen. Si analizamos el índice mensual de actividad económica, veremos que la tasa interanual de crecimiento de enero 2020 a enero de este año muestra un marcado dinamismo en el régimen especial, es decir,
donde están las zonas francas, que alcanza el 17%. Sin embargo, las empresas del régimen definitivo siguen en números rojos, con una mayor afectación en hoteles y restaurantes, transporte y comercio. El problema no es solo producto de la crisis sanitaria. La situación económica del país había sufrido en los últimos 3 años un serio desgaste, como lo señaló el economista Ronulfo Jiménez en un foro de la Asociación Bancaria. Un ambiente de estancamiento de la producción, del empleo y del crédito. Cuando vino la pandemia, en general la economía llevaba ya 2 años de bajo crecimiento. 2018, 2019 habían sido años de muy bajo crecimiento. A pesar de los signos de una tímida recuperación, los sectores productivos arrastran las heridas. Costa Rica llegó a la pandemia ya resfriado porque teníamos un 12% de desempleo y llegó hasta el 25%. Hoy estamos en un 19%. Y uno de los temas que más nos ocupan es que el Banco Central proyecta un crecimiento en el 2021, a como estamos hoy, de un 2.7%. Solo comercio cayó un 10%. Con esas tasas estaríamos hablando que hasta dentro de 4 años alcanzaríamos los mismos niveles que teníamos en el 2019. Una reciente encuesta realizada por la Federación Centroamericana de Cámaras de Comercio señala que 7 de cada 10 empresas cerró el año pasado con pérdidas. Por su parte, la encuesta Pulso Empresarial, realizada por la UCAEP desde hace 24 años, revela que aunque hay una leve mejora en el índice empresarial de confianza, se mantiene el pesimismo en el sector. Ese indicador es vital, pues de las empresas privadas, micro, pequeñas, medianas y grandes, dependen mucho un 80% del empleo nacional. Al consultar a los empresarios si piensan reducir personal este 2021, la mayoría dijo que no. Pero lo cierto es que ante la pregunta de si van a contratar más personas en los próximos 12 meses, un 91% aseguró que no lo hará. Tan solo un 7% dijo que está pensando en ampliar su planilla. Los empresarios son claros en cuáles son las áreas prioritarias en las que se debe trabajar para impulsar la reactivación económica. Mejorar el acceso al crédito, lograr la eficiencia en el gasto público y que haya una verdadera y decidida reducción de trámites. En el caso del acceso al crédito, la encuesta de FECAMCO, por ejemplo, señala que durante la pandemia solo un 37% de los encuestados logró una renegociación efectiva de sus deudas con los bancos. Y al preguntarles si actualmente consideran que las soluciones de crédito en el mercado son acordes a sus necesidades, un 52% afirma que no. En la encuesta de la UCAEP, cuando se les consultó a los empresarios si consideran que las autoridades de gobierno están tomando las medidas adecuadas, un 50% dijo que no, contra un 48% que cree que sí. Durante la actividad de la Asociación Bancaria, el mismo presidente del Banco Central fue muy claro sobre cuáles son los principales obstáculos que impiden que el país logre un mayor crecimiento. Podríamos tener una tasa de crecimiento más alta, pero eso va a requerir reformas estructurales profundas que aborden el problema de costos de producción. Costa Rica se nos hizo muy caro, hay que bajar el costo del factor trabajo. Aquí es fundamental reducir el costo de las cargas sociales, tenemos que seguir trabajando en reducir las tarifas eléctricas, los costos de la regulación, tenemos que mejorar la inversión pública en infraestructura. Con él coinciden los empresarios. El emprendedurismo es lo que más tiene mortalidad en Costa Rica. Es decir, en los primeros 5 años prácticamente el 40% de las empresas desaparecen. Entonces yo creo que aquí viene mucho con lo que estaban hablando anteriormente de las cargas sociales altas. Hoy es bien difícil para un empresario, que alguien que comience con su empresa emprendiendo, y que ese es el futuro de las empresas del país, tiene cargas sociales muy altas. No le puede hacer frente, eso incita a la informalidad. Para muchos la prioridad sin duda es sanear las finanzas públicas, pero señalan que paralelo debería implementarse una agenda de reactivación económica que aún no se ve, por lo menos en forma integral. El proyecto de ley de fondo de avales que ayudaría con el acceso al crédito está en el Congreso, pero ha recibido observaciones por parte del Banco Central y servicios técnicos de la Asamblea. ¿Qué más se debe hacer? ¿Con cuánta celeridad? ¿Por dónde empezar? De eso conversamos hoy en Estado Nacional.
¿Por dónde empezar? Esa es la pregunta más importante y con cuánta celeridad, porque esto urge. Tal vez antes de entrar ya en esa materia, Margarita, quisiera preguntarte, pareciera ser que las empresas que están en régimen de zona franca son las que, esas de inversión extranjera directa, son las únicas que mostraron una verdadera dinamización en este inicio de año. Así es, Liliana. Estas son excelentes noticias y tristes noticias al mismo tiempo. Excelentes noticias porque en un año las empresas de inversión extranjera instaladas bajo el régimen de zona franca que atrae CINDE crearon en los últimos 5 años 9 de cada 10 empleos generados en el país. Solo el año pasado logramos que creciéramos en 12.3% este empleo. Sin embargo, sí vimos con gran pesar cómo el resto de las empresas, sobre todo aquellas locales, más bien tuvieron tasas de crecimiento muy preocupantes, tal como lo mostraba la nota que ustedes compartían anteriormente. Entonces sí, por una parte es cierto, este sector de inversión extranjera directa es el que está dando el respiro, pero ¿qué debemos de hacer como país para que podamos realmente ofrecer soluciones que puedan promover la inversión nacional y extranjera? Y muchas de esas necesidades son compartidas por el sector privado como un todo, sin diferenciar si son nacionales o son extranjeras. Así es. Por supuesto que tenemos las mismas necesidades de que se tomen medidas en infraestructura, por ejemplo, en tema de tarifas eléctricas. Por supuesto que tenemos las mismas necesidades en que en el país se tomen medidas urgentes de desarrollo de talento humano, que podamos no solamente lograr que nuestra población tenga oportunidades de acceso a otros idiomas, especialmente inglés, sino además en cómo podemos reeducar y reentrenar a nuestra propia población, que si ya todo esto era necesario antes de la pandemia, todos estos procesos son acelerados con la llegada del COVID-19. La pandemia lo único que nos puso fue el espejo enfrente de nuestras propias realidades y claramente marca una aceleración en ello. Así es, Margarita. Bueno, sin duda esa pandemia lo que hace es que magnifica todas esas debilidades que teníamos. Como decíamos al inicio del programa, la UCAEP desde hace 24 años realiza esta encuesta de pulso empresarial. Y mientras vemos que por un lado las empresas en zona franca realmente han sostenido el crecimiento que empezamos a tener, no es así en el resto de los sectores. Don Jorge Luis, ¿qué encuentran ustedes? Primero, recordémosle a los costarricenses en cuántas personas le aplican ustedes la encuesta y qué es lo que encuentran en esta última que hacen. Bueno, la encuesta Pulso Empresarial es un panel estadístico. Eso quiere decir que siempre se consulta a la misma empresa, salvo que esa empresa desaparezca, lo cual en esta última aplicación nos ocurrió en mayor incidencia que en otras aplicaciones. Había muchas empresas que desaparecieron. Alrededor de un 12% de la muestra 12%. Ya no nos contestó y tuvimos que recurrir a una muestra de reemplazo que reúne las mismas características para poder reemplazar las empresas. Es un porcentaje altísimo. ¿Les había pasado eso anteriormente? Nunca antes había pasado. Cerca de un 3%, 2% es lo usual en la aplicación del instrumento, ya sea porque no se consigue a la persona que es la que responde, que es el presidente o el propietario o el gerente general, o porque la empresa definitivamente desaparece. En este caso sí fue un porcentaje bastante más alto, particularmente en algunos sectores como comercio y turismo, que han sido los sectores más golpeados por la pandemia. ¿Qué encuentran en esta última medición? Bueno, básicamente un poco el sector empresarial es como un avión con dos motores. Ya vimos que el motor que está orientado hacia la economía externa y las empresas que están encadenadas, dichosamente están moviendo ese avión y estamos volando. Pero el otro motor de la economía, el de la economía interna, de las empresas que suplen el mercado nacional y los hogares, el gobierno y demás, no está funcionando como debiera funcionar. Encontramos que hay pesimismo en el sector empleador, encontramos que las empresas
cerca del 85% cree que no es un buen momento para hacer inversiones de capital. Esto eventualmente se traduce en creación de empleo en el mediano y en el largo plazo. Entonces, evidentemente, se hace más grande el gap o la brecha entre las empresas que están hacia el mercado externo y las empresas internas. Y ahí, digamos, es donde hemos señalado que hace falta una agenda de reactivación importante, y lo decía ahora Ronulfo en la introducción que vimos, no lo estamos diciendo desde hace 12 meses que empezó la pandemia, lo estamos diciendo desde hace por lo menos 36 meses. Si ustedes revisan comunicados de prensa de la oficina de UCAEP, son 36 meses, casi 3 años de estar pidiendo medidas de reactivación económica desde finales de la administración anterior hasta esta administración, y aún las empresas dicen no vemos las cosas que necesitamos para operar. Ustedes llegan, don Arturo, en la Cámara de Comercio a esta misma conclusión. Presentan ustedes esta encuesta que era a nivel centroamericano, pero bueno, 7 de cada 10 empresas, dice esa encuesta, cerraron el año pasado con pérdidas. Evidentemente ustedes les llevan el pulso a esto también, y no es un problema nuevo, estos son de años. ¿Qué es lo que se requiere en este momento cuando se magnificó el problema? Claro, como decía don Jorge, este es un tema que ya tiene muchos años. Desde hace un tiempo, desde hace años, venimos solicitando una reactivación económica muy necesitada en este país. Esta encuesta que nosotros presentamos la semana pasada viene a darnos como una fotografía de qué fue lo que pasó el año pasado y resultado de la pandemia. Obviamente estas condiciones se agravaron considerablemente. Vea, únicamente en el sector comercio pasamos de tener 18.000 empresas a 17.400 empresas. Se perdieron 600 empresas en el sector comercio. 600. 600 empresas. Eso representa como 47.000 puestos de trabajo. Y eso es una pérdida, y las empresas, como usted bien lo dijo, 7 de cada 10 empresas sufrieron una reducción significativa de sus ingresos. Nosotros estimamos que esa reducción de los ingresos en el sector comercio es equivalente a 2.350 millones de dólares. Eso es casi un 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, la situación es bastante lamentable. En este momento lo que nosotros necesitamos es una pronta recuperación económica. El desempleo se recuperó un poquito en los últimos meses del año pasado. Pero como bien ya ustedes lo indicaron antes en la introducción del programa, la forma en que se está recuperando la economía claramente no es la que todos quisiéramos. Solamente en el sector comercio vamos a tenernos que esperar unos 3 o 4 años para poder volver a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Y eso es algo que tenemos que corregir. Imagínese usted que la recuperación de empleos en los últimos meses del año pasado fueron primordialmente empleos informales. ¿Eso qué quiere decir? Que sí es cierto, la economía se está empezando a reactivar, pero no necesariamente se está reactivando de la manera correcta. Tenemos que propiciar que las empresas puedan volver a dar esa actividad económica, pero de una manera que nos permita crecer a todos, que no se fomente la informalidad. Y por cierto, al crecer la informalidad, eso no le hace ningún favor al Estado, porque obviamente la recaudación fiscal no va a ser la misma que previo a la pandemia. Claro, mucho se ha dicho que el mejor socio de un ministro de Hacienda es un sector productivo Exacto. bollante y en marcha. ¿Ustedes sienten que ha habido esa priorización por parte del gobierno en la agenda de reactivación económica? Estamos claros que el tema fiscal es el urgente y que la agenda con el Fondo Monetario Internacional es urgente. Pero ¿ha ido paralelo el tema de reactivación económica? Vamos a ver, la respuesta es no. Si bien es cierto se ha dado una reactivación económica, se ha dado porque obviamente se han venido disminuyendo las medidas de restricción a causa de la pandemia. Y al disminuirse las medidas de restricción, hay más actividad económica y por lo tanto el sector privado crece. Sin embargo, de parte del gobierno, políticas específicas para dinamizar la economía han sido muy pocas. Y eso es un tema que francamente en estos momentos a nosotros nos preocupa. Porque si bien es cierto, sabemos que sanear las finanzas públicas es un tema muy importante para el país y nosotros lo apoyamos claramente, también es cierto de que el gobierno tiene que prestarle mucha atención a una reactivación económica en el corto plazo. ¿Y no se la ha prestado? Sentimos que en este momento está empeñadísimo en sacar adelante una agenda que va dirigida a una estabilización y disminución del déficit fiscal. Pero todos los aspectos
y proyectos de ley en el Congreso que van dirigidos hacia una reactivación económica están quedando en un segundo nivel de prioridad. Y eso consideramos que es un gran error. Por ejemplo, un proyecto que nosotros hemos venido impulsando desde hace mucho tiempo es el proyecto de jornadas excepcionales, que consideramos que es una medida que podría colaborar significativamente a que la recuperación sea más rápida. Ese proyecto obviamente ha quedado rezagado porque hoy en día toda la concentración del Poder Ejecutivo está en sacar adelante la agenda del Fondo Monetario Internacional y obviamente la reforma del empleo público, que si bien es cierto es buena, todos sabemos que los beneficios de la reforma del empleo público se van a dar en el mediano y largo plazo. Claro, no es lo único. Don Jorge Luis, en la encuesta de Pulso Empresarial les consultaron ustedes a los empresarios si consideraban que las autoridades estaban tomando las medidas correctas. ¿Qué les contestaron? Cerca de la mitad, del 50% de los empresarios que contestaron indican que no ven que las autoridades nacionales están tomando las medidas adecuadas para ver una reactivación económica. Ahora lo señalaba don Arturo, porque también cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué ve usted o qué propone para reactivar la economía? Saltan a la luz cosas que ya en el pasado hemos visto y que hemos solicitado. Ustedes les preguntan, ¿cuáles deberían ser las áreas prioritarias, las 3 áreas prioritarias? ¿Qué les contestan? Ahí, como número 1, el tema del acceso al crédito, que es algo coincidente con la encuesta que hizo FECAMCO, como número 1. Y ahí está el proyecto de ley de fondo de avales que ha sufrido varios cambios, que ha tenido varios textos sustitutivos, que no avanzan en la Asamblea Legislativa. El tema de la flexibilidad laboral, al igual que lo comentó don Arturo, y le voy a dar un dato. Nosotros como UCAEP pedimos el tema del teletrabajo 10 años antes de su aprobación. Con flexibilidad laboral vamos más o menos para un tiempo similar. Y es porque sabemos que son cosas que van a ayudar a reactivar el mercado laboral. El mercado laboral costarricense cambió en los últimos 5 años de manera tan estrepitosa frente a nuestros ojos y no hemos hecho nada como Costa Rica para amoldarnos a esa nueva realidad del futuro del trabajo. La gente habla del futuro del trabajo. El futuro del trabajo es hoy, es ya. Ya nos atropelló. Ya nos atropelló. Margarita, eso me lleva a preguntarte, en el caso de ustedes, digamos, la sostenibilidad de este exitoso esquema de atracción de inversión extranjera directa depende sin duda alguna del talento humano que tengamos. Decía don Jorge Luis que no hemos reconvertido. ¿Cuán crítico es esto considerando que este año ya casi llevaríamos 2 años de muchachos que están en escuela y en secundaria, que su proceso educativo se ha visto obstruido, pero esto amenaza el talento a futuro? Por supuesto que sí, Liliana. Y solamente para dar algunos detalles, ¿verdad? Son más de 30,000 puestos de trabajo, un estimado de 30,000 puestos de trabajo que el país, con empresas que están instaladas o en proceso de instalación, requieren y que no tenemos todavía ese talento capacitado. Entonces sí, estamos trabajando como lo hemos hecho a lo largo de toda la labor de CINDE, tratando de articular con el gobierno alguna salida para esto. Pero bueno, si el año pasado logramos casi 20,000 puestos de trabajo, podríamos seguir aumentando si tuviéramos realmente las condiciones para poder reeducar, reentrenar y ciertamente entrenar al talento que está en este momento terminando su proceso de educación. Si me permiten, Liliana, yo sí también quisiera apuntar a un tema que tanto don Arturo como don Jorge señalaban. Es el tema del proyecto de ley 21.182, el de jornadas. Es un proyecto que es un buen ejemplo de cómo hay un instrumento en la Asamblea Legislativa promovido por la diputada Ana Lucía Díaz y apoyado, que ya está en este momento para ser solamente votado en comisión de hacendarios. El gobierno no lo convoca. Es un llamado, ¿verdad?, a que podamos realmente... Y eso, Margarita, convocarlo generaría realmente una diferencia o es una acción positiva a favor de esta reactivación económica que urge. Por supuesto, Liliana, porque ese proyecto de ley en realidad desde sus inicios tiene 22 años esperando su momento y ahora estamos en proceso de aprobación en comisión para que luego pase a plenario. ¿Y por qué es una decisión de convocarlo a sesiones
en este momento en sesiones extraordinarias para que pueda ser conocido por los diputados. ¿Y por qué no lo ha convocado, Margarita? Perdona que te interrumpa. ¿Por qué no lo ha convocado? Sé que esa no es la pregunta que debo hacerte, pero la pregunta sí es si CINDE le ha transmitido al Ejecutivo cuán beneficioso sería este proyecto y la urgencia de que se convoque. Sí, y confiamos en que el gobierno atienda estos llamados, no solamente de CINDE, sino reiteradamente de la Cámara de Comercio, como lo decía don Arturo, de UCAEP, de la Cámara de Industrias, del CPC. Es decir, hay un llamado de todos los sectores del sector privado en que esto es un tema clave que vendría a desentrabar. Y como les digo, Liliana, 22 años de espera y estamos en proceso ya de acuerdo en comisión de hacendarios para que después pase a ser debatido finalmente en plenario. Bueno, ojalá los señores diputados estén viendo esto para que cuando llegue realmente haya una consideración del impacto que esto tendría en la reactivación económica. Don Enio Rodríguez es el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, es el colegio que reúne a todos los profesionales del área de las ciencias económicas. Hacen una propuesta, don Enio, ustedes esta semana, ¿por qué? ¿Y en qué consiste? ¿Por qué creen ustedes que era oportuno decir, miren, aquí hay algunas ideas? Bueno, el país está urgido de una reactivación, en eso coincidimos todos, y hay un conjunto de acciones que pueden ser genéricas como las que mencionó el señor presidente del Banco Central, pero nosotros hemos identificado la posibilidad de también plantear una reactivación a partir de lo local, que beneficie particularmente las regiones fuera de la gran área metropolitana. ¿Cómo se haría y qué hay que articular para que eso suceda? En primer lugar, hicimos un esfuerzo de tomar todas las estadísticas que existen en el país, todos los bancos de datos del INEC y los georreferenciamos. Es decir, bajamos la información a nivel de unidad muestral del censo, mucho más pequeño que distrito. Entonces nosotros podemos decir las características de un distrito, de un cantón, y a partir de ahí hicimos un análisis estadístico para determinar la homogeneidad de las regiones y su diferencia con otras regiones. Eso estadísticamente se llama un análisis de covarianza. Ese análisis nos arrojó que las 7 regiones que visionariamente se definieron en los años 70 con trabajo de geógrafos como Nunn y Sander, están válidas, pero requieren mayor precisión. Nosotros llegamos a subdividirlas en 15 subregiones, que son mucho más definidas en cuanto a sus características. ¿Eso qué permite? Bueno, en políticas públicas la discusión actual es cómo generar intervenciones de precisión. Y las bases de datos que tiene este país, muy robustas, permiten definir las necesidades a nivel de regiones menores. Y tomo un ejemplo para ilustrar lo que estamos hablando. Los cantones de Jiménez y Turrialba tienen problemas de empleo muy serios. Entonces nosotros nos hemos hecho la pregunta en cada una de estas subregiones, ¿qué actividades pueden tener una ventaja competitiva? ¿Qué cadenas productivas se pueden impulsar? En estos cantones se identificó el turismo deportivo como una variable que podría atraerse. Entonces uno se hace la pregunta, para que surja el turismo deportivo, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta enseñanza de inglés, hace falta conectividad de banda ancha, hace falta mejorar ciertos caminos. Con esa precisión que dice usted, es decir, vamos a ir a esos cantones de Turrialba, aquí hay una oportunidad de negocio, ¿qué herramientas o skills se necesitan para que se pueda potenciar? Exactamente, y entonces plantearnos quiénes son los actores que pueden tomar esas decisiones, desde luego el INA, el Ministerio de Transportes, las municipalidades. Pero no se ha estado haciendo, digamos, esta es la propuesta que ustedes hacen, porque hay una debilidad ahí, ¿eso no ha sucedido? El país cae en un abismo, hay políticas nacionales y están
las municipalidades con sus áreas de influencia, pero no hay una estructura intermedia. Entonces se cae al vacío, porque los cantones no necesariamente son unidades donde haya cadenas productivas. Entonces nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo aglutinamos cantones que tienen potenciales similares y donde podemos ver cómo dinamizarlas? Hemos visto corredores productivos. La logística de este país se ha construido de las regiones hacia la GAM. No hay comunicación entre las regiones. Entonces muchos productos se producen en San Carlos, vienen a la GAM y después van a Guanacaste. No se han generado corredores logísticos que no tengan un enfoque radial. Bueno, esos planteamientos también los estamos haciendo. Ese es el tipo de medidas que incluso el presidente del Banco Central decía hace unos días, estructurales, que necesitamos. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver cómo algunas de estas iniciativas se podrían aplicar y para cuándo el Ejecutivo tendrá esa visión más estratégica o si es que creen que ya la tienen. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias, opiniones y críticas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos hablando sobre la ansiada recuperación económica y si se está haciendo lo suficiente para que llegue cuanto antes y así de nuevo el motor del empleo llegue al país. Hay que recordar que las cifras de desempleo históricas están llegando ya a un 20% con mayor crudeza, además con las mujeres y en las zonas rurales. Por eso con nuestros invitados estamos hablando hoy de cuán factible es reactivar esa economía con algunas estrategias. Vamos a ver, al inicio del programa hablamos de la actividad que hizo la Asociación Bancaria hace algunos días sobre rutas para la reactivación económica. Ahí el mismo presidente del Banco Central, como vimos en una nota al principio del programa, habló de que Costa Rica se nos hizo muy caro y de cómo el costo de la fuerza laboral en Costa Rica era uno de esos problemas que tenemos. También estuvo ahí la ministra Pilar Garrido y quizás para los que acaban de acompañarnos en el programa se preguntan por qué no hay nadie del gobierno, pues invitamos a la ministra de Economía, Victoria Hernández, porque claro, uno pensaría que es quien le lleva el pulso a la economía, siendo la ministra de Economía, Industria y Comercio. Sin embargo, no tenía espacio en su agenda, por eso no está nadie del gobierno aquí hoy, pero sí vamos a retomar lo que dijo la ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien expuso en esa actividad lo que consideran ha sido la estrategia de reactivación económica que ha implementado el gobierno hasta el momento. Estos son algunos puntos de los que señaló. Materia de capital de trabajo y fondo de avales y garantías, y ahí esa directriz que, aprovechando la política monetaria expansiva y el resguardo y el acompañamiento que han dado tanto Banco Central como CONACYT y SUGEF en materia de inversión pública, que es uno de los disparadores y que también debe tener en términos de empleo y de crecimiento y de soluciones y de reactivación innovadora y también que generen valor, un punto clave siempre será la inversión pública de calidad. Ahí es donde ocurre lo que es la aceleración de inversión de obras en infraestructura vial por el orden de los 800 millones de dólares. Está también todo el esfuerzo de mejorar la productividad y la competitividad. Está todavía el impulso de las jornadas flexibles, las directrices que tienen que ver con la reducción de trámites y mejora regulatoria por parte del MEC, que es el rector y el responsable, pero también por parte de COMEX y Procomer a través de esa ventanilla única de empleo. El programa de alivio que ha venido apoyando a empresas exportadoras, a pymes exportadoras que tienen potencial, o si no las que aún no están exportando, pero que tenían potencial, y acompañarlas en ese esfuerzo y seguir resguardando ese elemento de gobierno digital en términos del ecosistema digital para las pymes. En materia de agricultura, todo el tema de agregar valor y poder hacer también intervenciones a la medida de lo que son la mejora de la productividad en los cultivos y agregar Internet of Things, por ejemplo, dentro de los paquetes de producción para también cumplir no solamente con ese aumento de la productividad, sino también hacerlo de una manera que sea baja en carbono.
y la rebaja a la electricidad que en promedio Arecepa autorizó fuera del 18%, tanto para los hogares como para las actividades productivas. Bien, suena como que se ha hecho muchísimo, pero vamos de atrás hacia adelante. Mencionaba la señora ministra Garrido en esa actividad y como parte del eje de mejora de la productividad y competitividad, y lo pone ahí en la presentación, impulso a la legislación de jornadas flexibles. Sin embargo, vimos que no ha sido convocado al Congreso, por lo menos ahora en las extraordinarias. También habla de rebaja de electricidad a las tarifas de 18%. Don Arturo, ¿eso es así? ¿Se han rebajado las tarifas? No, todavía lo estamos esperando nosotros, la rebaja en las tarifas. Ojalá que pueda ser una realidad pronto, pero sinceramente nosotros no lo vemos en el corto plazo. ¿Han sentido alguna rebaja ustedes en las tarifas? A ciencia cierta, una rebaja significativa sobre las tarifas que tenga un impacto sobre el dinamismo de la economía no lo hemos sentido. Sin embargo, pues ojalá que se puedan tomar las medidas necesarias para que esas tarifas bajen, porque sí es cierto, para muchos negocios, no solamente comercio, también industria, el tema de los costos por electricidad implica una parte importante de sus gastos. Entonces eso es muy importante. ¿Acceso a crédito? El acceso a crédito es importantísimo. De hecho, ahora don Enio estaba comentando un poco el estudio o las propuestas que ellos tenían para lo que eran los comercios, bueno, las empresas que están fuera del gran área metropolitana. Nosotros en la Cámara de Comercio mantenemos un pulso constante con cámaras de comercio regionales en todo el territorio costarricense y sí es cierto, definitivamente estos comercios, estos negocios que están fuera del GAM han sufrido muchísimo más. Me atrevo a decir que más que los negocios que están en el gran área metropolitana, porque recordemos que son negocios que dependen primordialmente de comercio y de turismo, que son las dos actividades que más se redujeron durante la pandemia. Para ellos hay muchas necesidades. Obviamente la primera sobre todas las cosas, o lo que más hemos obtenido nosotros como retroalimentación, y nosotros coincidimos con eso plenamente, es una eliminación responsable de las restricciones que se ha estado dando y nosotros esperamos que se pueda seguir dando paulatinamente siempre y cuando la pandemia lo permita y ahí le hacemos un llamado a todos los costarricenses y a todos los negocios a que por favor sigamos respetando protocolos, actuemos de manera responsable, porque finalmente la eliminación de estas restricciones que van a ayudar tanto a la economía dependen en gran medida de qué tan responsables manejemos nosotros el tema del cuidado contra la pandemia. Pero el tema del crédito sigue siendo una necesidad de primer orden para todos los comercios en todo el territorio nacional. Para eso hay que tomar medidas importantes. Creemos que tiene que haber una disminución de las condiciones de crédito para las empresas. Creemos que tiene que revisarse las condiciones de banca para el desarrollo para que tengan un mejor acceso todos los sectores al sistema de banca para el desarrollo. Y hay otra serie de medidas que nosotros consideramos que son importantes. Por ejemplo, a nivel de cargas de la Caja Costarricense del Seguro Social, sí se pueden hacer cosas, especialmente para las pymes y para las micropymes. Sentimos que puede haber una rebaja de las cargas, específicamente en el aspecto de cargas para fiscales, que son ese porcentaje de las cuotas obrero-patronales que no van dirigidas a la Caja Costarricense del Seguro Social, va dirigidas a otras instituciones estatales que no necesitan ese dinero para seguir adelante. Y ese es, Jorge Luis, otro de los aspectos que ustedes identifican en el sondeo que hacen ustedes a los empresarios. Porque cuando uno escucha al presidente del Banco Central, ¿verdad? Alguien que habla desde la técnica aplicada, hablar sobre cuánto encarece el costo de la mano de obra, todas esas cargas, incluyendo las cargas sociales, pues hace pensar si esa es una de esas prioridades que habría que tomar para reiniciar el motor de la economía. ¿Ustedes lo identificaron también, don Jorge Luis? Claro que sí, las cargas sociales son uno de los factores por los cuales Costa Rica es uno de los países más caros. De acuerdo a la misma OCDE, junto con Colombia, Costa Rica es el segundo país más caro en términos de cargas sociales. Y eso, por supuesto, incide directamente en la informalidad. Fíjese que en 2017 hicimos la primera encuesta de empresas sostenibles a 1.200 empresas nacionales, 200 de ellas informales. Y les preguntamos a esas informales, ¿cuánto tiempo tienen de ser informales? Cerca del 43% de las empresas tienen más de 15 años
de ser informales. Eso quiere decir que el sistema está hecho para que usted sea informal. El sistema está hecho para que las MIPYMES no busquen en ningún momento la formalidad. Quien le habla fue miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social durante un periodo en 2018, y yo mismo pregunté, y todavía estoy esperando la respuesta, ¿quién en una institución de 60,000 personas está pensando en las nuevas formas de trabajo? ¿Quién está amoldando las cargas sociales? ¿Quién está buscando nuevos esquemas de aseguramiento? ¿Quién? Y yo todavía, enfrente de estas cámaras, le digo, estoy esperando la respuesta. Eso quiere decir que la Caja tiene una responsabilidad enorme en temas de la formalidad. Nosotros hemos venido impulsando la posibilidad de que haya una amnistía en las cargas sociales para esas MIPYMES y para las empresas que han sido afectadas seriamente por la pandemia, reconociendo que tienen evidentemente dificultades para irse incorporando nuevamente a la formalidad, pero definitivamente las cargas sociales son una de las cosas que como costarricenses debemos revisar. Nosotros hemos dicho incluso que las mismas cargas que se pagan a FODESAF y demás, podríamos encontrarles otros balances, otras formas de financiamiento y rebajar cargas sociales. Porque definitivamente eso tiene una incidencia directa en la formalidad, que ahora lo decía don Arturo, es el círculo virtuoso. Exacto. Entre más empresas formales haya, más hay al fisco, más hay a la seguridad social y todos vamos a estar mejor. Claro, pero don Enio, eso sigue siendo una piedra en el zapato, pero sobre todo en medio de una crisis sanitaria como la que generó la pandemia, cuando alguien sugiere esto, dice, no, momento, no toquen a la caja porque eso sería minarle los recursos. Bueno, Costa Rica ha decidido financiar la seguridad social y otros programas como asignaciones familiares con impuestos a la planilla. O sea, el país ha tomado una decisión de encarecer el factor trabajo para financiar una serie de programas muy valiosos. La pregunta ¿es una forma racional de financiar esas actividades o debiéramos pensar en medidas alternativas de tal manera que no encarezcamos el factor trabajo? Necesita Costa Rica generar empleo. Y los economistas decimos, si encarecemos relativamente el factor trabajo, se va a generar menos empleo. Entonces es de lógica elemental que Costa Rica debe abocarse a una revisión profunda de la forma en que se financia la seguridad social y se financian otros programas sociales con cargo a las planillas con un impuesto al trabajo. Es el impuesto más contrario a dinamizar el empleo. No solo no se dinamiza el empleo, sino que se promueve la informalidad, que es el peor de todos los mundos, porque estamos generando empleo donde los trabajadores no van a tener pensión, por ejemplo, no van a tener acceso a otras condiciones de seguridad laboral, y esto es el 40% de la fuerza laboral costarricense. Ese es quizás el problema central de nuestro país, y en el corazón está la forma en que carecemos el trabajo, la rigidez de nuestro código laboral en cuanto a jornadas. En fin, tenemos una serie de factores que lo que promueven es la informalidad y que las empresas no se arriesguen a contratar por los costos en los que incurre a mediano plazo. Y nada de eso que usted está mencionando, que es lo crítico, se está atacando en este momento, por lo menos ahora, este mes. Esto se debió haber atacado hace 36 meses o incluso años antes, pero ahora se hace más evidente, y con la excepción del presidente del Banco Central, es la única autoridad que he visto hacer referencia a este tema, que es de urgencia total. Margarita, en el caso de la inversión extranjera directa, también este factor de el costo de la mano de obra ha sido identificado como una de esas áreas de mejora o que afecta a la competitividad costarricense. Ahora los he estado oyendo con atención, Liliana, y entonces imagínense, ¿verdad?, que ya Costa Rica tiene que entrar en la arena de competencia a nivel internacional para que las empresas se decidan venir a Costa Rica. Y cuando llegan,
saben que es carísimo, por las razones justamente que estaban exponiendo los expositores. Y aún así terminan decidiendo invertir. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Por el talento humano que hay en el país. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que ya es caro venir a Costa Rica, imagínense lo que es para las empresas de inversión extranjera invertir fuera del gran área metropolitana. ¿Cómo realmente vamos a estar hablando de reactivación económica? ¿Cómo realmente vamos a estar hablando de apoyar las empresas y la inversión fuera del gran área metropolitana con esos estándares? Y aún así, y aquí voy a citar al estudio de impacto de balance de zonas francas de Procomer, las empresas del régimen de zona franca aportan 585 millones anuales a la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto equivale a construir 2 hospitales totalmente nuevos como el que se está haciendo en Punta Arenas, en buena hora, ¿verdad? Tenemos un sistema de seguridad social que es robusto, que realmente ha funcionado. Pero como bien lo decían los expositores antes, ¿será que se nos está yendo un poco la mano en cargar todo, ¿verdad? A todas las cargas sociales y que entonces estamos perdiendo oportunidades país? En el caso nuestro es bastante evidente. A nivel internacional, Costa Rica está fuera de rango en todas estas cargas. Fuera de rango, eso sin duda. Lamentablemente fuera de rango, Liliana. Y eso afecta sin duda la competitividad. Y ahí estamos hablando de empresas que tienen un músculo porque son multinacionales y se pueden apalancar. Pero cuando hablamos de las empresas aquí, ¿verdad? Porque sobre todo este año uno ha escuchado muchísimo, y bueno, ahora que usted mencionaba, don Jorge Luis, esa estadística de 12% de la muestra que le hacían el pulso empresarial ya no existen. Claro, eso que uno escucha mucho en la calle, las empresas que dicen, estamos ahogados, no hubo clientes este año, hubo que recortar personal y hay que pagar impuestos y hay que pagar esto y todo lo demás. Sin embargo, seguimos con lo prioritario que es, sin duda alguna, sanear las finanzas públicas. Pero, don Enio, ¿cómo podría una propuesta como la que ustedes presentaron en el colegio ayudar en paralelo y qué hay que hacer para que trabajar en conjunto y empezar a hacer por lo menos un plan piloto? Podemos trabajar desde ya con las cámaras de comercio, las cámaras de industria, podemos fomentar reuniones. Tomemos el ejemplo de Turrialba y Jiménez, pensémoslos como una unidad. Reunamos a los empresarios y a los representantes de las instituciones con potestad de tomar decisión en esas regiones y empecemos a tomar acciones de frente. Y algo que nosotros insistimos es que de la mano de estos esfuerzos debe ir el sistema de banca de desarrollo. ¿Ha hecho la banca para el desarrollo lo que hubiera estado llamada a hacer en medio de una crisis como esta? Ha hecho la tarea de prepararse para hacer el trabajo. No está haciendo el trabajo, pero está listo en materia legal y de regulación y de supervisión para dar los créditos que no existen en el sistema bancario ni van a existir, porque para eso no nacen los bancos, que es capital de riesgo, capital semilla, en clústeres que se identifiquen en las regiones. Hay MIPYMES, hay pymes surgiendo que necesitan crédito y no tienen acceso al sistema bancario nacional, no son empresas formales todavía, están en fases piloto, están en fases de nacimiento. Ese es otro tipo de financiamiento que el país no ofrece de una manera sistemática. Bueno, pero cuando vemos, por ejemplo, que uno dice, bueno, que hay muchas cosas urgentes y cuando se toman decisiones, por ejemplo, que el Congreso aprueba con 39 votos un proyecto de condonación de deudas a una lista que no podemos conocer quiénes son ese tipo de medidas realmente con medidas de precisión para reactivar la economía o ahí están tirando balazos al aire? En primer lugar, ¿de dónde vienen esas deudas? Creo que las hereda el sistema de banca de desarrollo desde antes de su creación. Eran fideicomisos muy poco rentables. Yo no me he puesto a estudiar en detalle los deudores y ver si había algo que se podía rescatar,
La gran mayoría de estos fideicomisos fue darle sepultura a un muerto que había muerto hace mucho tiempo. Pero era crítico hacerlo ahora. No sé por qué fue la prisa, la verdad, a la luz de otras prioridades que sí reactivan la economía. Otras prioridades como cuáles, don Arturo, y que la Cámara de Comercio ha sido muy vocal en durante todo este año, porque claro, después de turismo creo que son los que han llevado el golpe más fuerte en esta pandemia. Ah, sí, por supuesto. Sí, nosotros hemos venido impulsando una serie de medidas que se las hemos ya informado al gobierno en varias ocasiones. Hay una muy particular que tiene que ver con condiciones afirmativas, especialmente a las micro y pequeñas empresas. Ahora estábamos hablando de el régimen de zona franca, cómo las empresas que están en el régimen de zona franca han podido salir adelante a pesar de las condiciones. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el resto del parque empresarial pueda tener condiciones similares y de esa manera podamos salir adelante todos por igual? Porque ahora claramente se está presentando una diferencia. Una diferencia a favor de Zona Franca, muy bueno, yo lo aplaudo. Zona Franca es un sector que le genera muchísimo empleo a este país, es una fuente de inversión extranjera directa, lo apoyamos totalmente, pero más bien estamos viendo a ver cómo podríamos hacer para generar condiciones un poquito mejores para el otro gran sector empresarial del país y de esa manera que puedan salir adelante con más facilidad. Medidas como, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas, ¿por qué no darle condiciones especiales a nivel de renta durante los primeros 5 años y que de esta manera tengan una oportunidad para salir adelante en esa ventana de tiempo que le dicen la ventana de tiempo de la muerte, que es donde normalmente las pymes y micropymes, o sea, no sobreviven? Claro, pero ahí es donde probablemente el Ministerio de Hacienda va a decir, en medio de una crisis fiscal como la que estamos viviendo, ni se les ocurra pedir. Lo que pasa es que son empresas que ya están, lo que pasa es que están en la informalidad, entonces son impuestos que no están percibiendo el Ministerio de Hacienda. Más bien, a la hora de ofrecerle condiciones especiales, invitarlas a que formen parte de la formalidad, se trata de ingresos frescos que antes no le estaban llegando al gobierno. Claro. Entonces es un ganar-ganar, son mejores condiciones a pequeños emprendedores costarricenses que le están pulseando y también es una fuente de ingreso adicional para el fisco y para la caja. Entonces no vemos razón para no impulsar este tipo de medidas. ¿Y no ven visión hacia ese norte ustedes en este momento de las autoridades? En este momento no la vemos. Margarita, se me había quedado hacerte la consulta esta semana. Ustedes en CINDE vuelven a hablar sobre el proyecto que tienen ustedes porque en regiones, porque ha sido una de las críticas que se hace al crecimiento de las zonas francas del empleo y es que se concentra demasiado en la gran área metropolitana. Sí, y gracias por la pregunta, Liliana, porque la verdad es que nos permite aclarar que estos procesos no son de la noche a la mañana, ¿verdad? En realidad, gracias a una política continuada y un apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y de Procomer, CINDE ha podido echar a andar una estrategia de promoción de inversiones y fortalecimiento de capacidades. Ojo, resalto, fortalecimiento de capacidades en las regiones fuera del gran área metropolitana desde el 2013. Y desde esa fecha hemos venido trabajando consistentemente. Y sí, los últimos 5 años hemos tenido un incremento del 15% en el empleo, que por supuesto que no va a ser suficiente. Nosotros no vamos a quedarnos queditos y contentos hasta que verdaderamente hayan oportunidades paritarias en las regiones fuera del gran área metropolitana. Pero el trabajar con 20 regiones comprometidas, articuladas y que han comprendido la importancia, ¿verdad?, de poder fortalecer capacidades para poder promover inversión, la verdad es que creemos que es la ruta correcta. No es la ruta perfecta, pero sin lugar a dudas está dando sus frutos. Claro, eso me lleva a Jorge Luis. El otro día escuché yo a alguien decir que ojalá el Ministerio de Economía funcionara como el Ministerio de Comercio Exterior con el tema de atracción de inversiones. La verdad que nosotros como costarricenses y como sector empresarial nos enorgullece la labor que hace ese triunvirato de COMEX, Procomer y por supuesto CINDE, que es la agencia número 1 a nivel mundial, me parece, en atracción de inversiones. La Junta Directiva de UCAEB ha asumido también el compromiso de ver de qué forma se puede llevar desarrollo de empresas de zona franca fuera del área metropolitana
metropolitana, pero esas empresas también requieren otras cosas, requieren banda ancha, requieren corredores logísticos, como lo mencionó ahora don Enio, además del talento humano que dichosamente tiene Costa Rica, que es un talento humano riquísimo. Nosotros como oficina, de hecho en ese estudio también está evidenciado que la eficiencia en el gasto público es una de las cosas que los empresarios señalan como prioritarias para activar la economía. Y si lo casamos un poco con el estudio que acaba de presentarnos don Enio, está orientado a eso, a ser más eficientes en lo que las instituciones públicas tienen en diferentes programas. Eso es lo que urge. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones. Voy a empezar con vos, Margarita Umaña de CINDE. Sí, muchas gracias. Como lo decía, esto no son procesos de la noche a la mañana, pero si vamos a hablar de reactivación económica y generación de empleo, particularmente concentrados en lo que es fuera del gran área metropolitana, no podemos hacerlo si no tenemos una estrategia nacional de desarrollo de talento que nos permita poder ofrecer esos puestos de trabajo. Actualmente, empresas como Sykes, Amazon, tienen miles de personas conectadas a través de la modalidad de teletrabajo, y eso es por la conectividad. Si no brindamos las herramientas digitales y tecnológicas, difícilmente vamos a llegar a alcanzar esas oportunidades. Otras estrategias que no pueden quedar en el tapete: Estrategia Nacional de Clústeres, la estrategia de encadenamientos productivos es realmente urgente en el país. Así que bueno, que confiamos que este llamado desde hace muchos años pueda realmente tener buenos frutos en lo que queda de este periodo de gobierno. Muchas gracias, Margarita. Vamos ahora con don Jorge Luis Araya, la voz hoy de UCAEP. En un minuto sus conclusiones. Gracias. Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de Estados Unidos, decía que nosotros los ciudadanos le hablamos a los gobiernos con tecnología del siglo XXI, los gobiernos nos escuchan con tecnología del siglo XX y responden con políticas del siglo XIX. Es risible, pero es lo que vivimos realmente hoy en nuestro país. Necesitamos articulación de parte de las instituciones públicas para tener un mensaje claro de generar confianza al sector empleador, que es el que genera el 87% del empleo de Costa Rica. Disminución de la informalidad, disminución de los costos de generación eléctrica particularmente, un ataque frontal a los trámites. Nosotros hemos pedido guillotina regulatoria, hemos pedido monotributo como una herramienta que ha funcionado en otros países para reducir la informalidad, para ampliar la base, que seamos más los costarricenses que estemos contribuyendo con el Estado social que nos enorgullece como costarricenses, pero que se nos ha hecho muy pesados al sector empleador. Así que lo que requerimos es eso, articulación y eficiencia de las instituciones públicas y respuesta al sector empleador. Muchísimas gracias, don Jorge Luis. Y ahora vamos con don Arturo Rosabal, la voz de la Cámara de Comercio de Costa Rica, uno de esos sectores que dijimos ha sido de los más afectados. Muchísimas gracias. Hoy en día tenemos una prioridad país, que es la reactivación económica y específicamente el tema del empleo. Le hacemos un recordatorio a las autoridades de gobierno para que por favor no se les olvide de que la generación de empleo tiene que ser una prioridad en este momento. Después de un año tan duro en que hubo tantas pérdidas empresariales, tanto desempleo, es importante que se tomen medidas necesarias para poder fortalecer todos esos aspectos. También hay que tomar en consideración que estamos en un año electoral. Ahora muchas fuerzas políticas van a empezar a incidir sobre las conversaciones de todos los costarricenses. Esperamos que no pierdan de vista que debería ser el tema número uno a tratar, que es el tema de mayores fuentes de empleo. Este gobierno todavía le queda un poco más de un año, todavía tiene mucho por hacer, debería tener un montón de prioridades dirigidas hacia eso, pero recordemos que es muy importante que el próximo presidente tenga esto tan claro como muchos que sabemos que es una prioridad para el país. Totalmente de acuerdo, don Arturo, y como ciudadanos tenemos que pedirles a los próximos aspirantes que muestre cuál es su plan, qué es lo que quieren hacer. La voz ahora del economista Enio Rodríguez, quien representa a los profesionales en ciencias económicas en el país. Don Enio. Observamos con mucha preocupación que la brecha de género se ha aumentado enormemente con esta pandemia. Y esta brecha aumenta conforme uno se aleja de la gran área metropolitana. Las posibilidades de empleo son menores.
Y si vemos el crecimiento de la economía costarricense en los últimos 50 años, más de la mitad de ese crecimiento fue gracias a la explosión demográfica que tuvo este país. Ese factor de crecimiento no va a estar ahí. Debemos trabajar en productividad y competitividad, pero tenemos el bono de género. Así como tuvimos el bono demográfico, si elevamos la tasa de participación de las mujeres en la economía, esta economía puede crecer a tasas muy elevadas, por lo que debe hacerse un esfuerzo de definir cuáles son los elementos que potencian el trabajo de las mujeres. Totalmente de acuerdo con don Enio. Es sin duda un lugar, una área donde deberíamos estar trabajando con precisión. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Los esperamos la próxima semana de nuevo aquí a las 10 de la mañana en Estado Nacional. Buenos días.